¿Hasta qué punto son importantes las plantas para mejorar la salud cognitiva del cerebro en general para la Bueno, mayoría muchas de de las las personas? principales fuentes de estos polifenoles, protectores y antioxidantes son plantas. Hay tantas plantas con tantas propiedades diferentes. Los alimentos que se han hecho populares aquí son una pequeña parte de lo que es posible. También he pasado mucho tiempo en Asia y en otras culturas. Siempre estoy interesado en los alimentos que la gente come. He intentado traerlos aquí y De hacer que verdad, la gente los conozca. ¿cuáles son los principales alimentos que intenta consumir sistemáticamente y que son únicos o diferentes de la dieta estadounidense estándar? Utilizo muchas hierbas y especias en mi cocina. Una de las que consumo mucho es la cúrcuma, la especia amarilla, Claro. que los indios comen en cada comida desde la infancia hasta la vejez. En Norteamérica, hasta hace poco, solo la conseguíamos en la mostaza amarilla, que es más un preparado de cúrcuma que de mostaza y en el curry. Es lo que hace amarillo al curry, pero ahora, cuando estaba haciendo esta investigación sobre el envejecimiento, hice varios viajes a Okinawa, que en ese momento tenía el mayor número de centenarios en el mundo, e hice varios viajes allí. La dieta es asombrosa. Tiene una increíble variedad de vegetales marinos, vegetales terrestres, pescado. No es como la japonesa, la dieta japonesa continental. Okinawa no son japoneses, son otra cosa. ¿Qué se diferencia del continente? Beben té de jazmín, no té verde, comen más cerdo y el cerdo se cocina durante mucho más tiempo para reducir la grasa, comen más tofu, el tofu tiene un mayor contenido en grasa, comen una gran variedad de verduras inusuales, pero era muy caliente y húmedo en la época en que fui. Y una bebida muy popular sin azúcar era el té de cúrcuma hecha de una forma fermentada, realmente delicioso. Hace poco he podido traerlo a este país y venderlo a través de la empresa de De matcha, verdad. Vaya, qué genial. matcha.com. Se puede beber caliente o frío, pero la cúrcuma es el agente antiinflamatorio natural más potente que Cúrcuma. conocemos. ¿Cree que es el más poderoso? Lo es el más poderoso, natural, agente antiinflamatorio. Curiosamente, la India tiene la tasa más baja de la enfermedad de Alzheimer en el mundo. Y la gente piensa que tiene que ver con la cantidad de cúrcuma que se La tasa consume. más baja. Creo que también son estrechamente los lazos familiares y sociales. Cierto, su salud cardiovascular no es buena, sus hábitos alimenticios han cambiado, pero tienen cierta protección contra el Alzheimer y la cúrcuma podría ser, sí, podría ser el factor que explica eso. Vaya. De todos modos, eso es un ejemplo de ¿Tiene algo la menor de... cantidad de Alzheimer Sí, del mundo? sí, ¿India? ¿Son regiones de la creo India? que la O... India rural especialmente. Vaya. Qué interesante, la cúrcuma es una buena para incluir en su dieta. E incluso solo un suplemento de cúrcuma todos los días es bueno Sí, está también. bien, No hay que cocinar con el todo. claro. Los estadounidenses no sabemos cómo cocinar con ella. Todo Sí. eso. No va a salir bien en un filet. Sí. Sí, pones demasiado, es muy fuerte, no es agradable. Tuve una estudiante, una médica de familia del sur de la India. Era muy buena cocinera. Ella le dice a sus pacientes que traten de poner una cucharadita rasa de cúrcuma en polvo en los platos de frijoles guisados, sopas. Ese nivel Cucharilla es de bueno. nivel, a poner y Sí, ya está. esa cúrcuma fermentada es una gran bebida, es deliciosa. Interesante. Sí. Nunca me han gustado los fermentados. No, esto no ¿No sabe. sabe fermentado? No, Muy bien. pero las cosas fermentadas son Lo buenas. sé, eso es lo que oigo. Pero Es si muy te bueno. gusta el queso apestoso, ¿por qué no te gusta el El queso apestoso fermentado? es increíble. Es un producto fermentado, tiene un cultivo vivo. Tiene un olor, un sabor diferente a los de un líquido o un fermentado. No sé, un vegetal. No sé, simplemente no sé. Simplemente no sabe. Es como un gusto raro. El queso apestoso. Quizás no hayas probado buenos Tal vez sea fermentados, eso. porque para mí lo bueno, lo fresco, lo bien fermentado tiene un sabor muy fresco, crujiente. Hago mi propio chucrut, kimchi, hago estos Vaya. encurtidos. Es delicioso, tengo que conseguirte algo bueno. Tengo la paleta de un niño de 7 años.
No, si te gusta el queso apestoso. Bueno, eso es lo único que puedo tolerar. Pero para la mayoría de las cosas soy muy exigente. Ese es el reto. ¿Cuáles son los principales beneficios de los alimentos Bueno, fermentados? en primer lugar, los alimentos están parcialmente digeridos, por lo que son más asimilables. Más fácil para el Los estómago. microorganismos han hecho por ti un trabajo que tu cuerpo no tiene que hacer, pero lo importante son los cultivos vivos. Esto alimenta tu microbioma intestinal. Es uno de los cambios revolucionarios más emocionantes en el pensamiento médico en mi vida. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, me enteré de estos organismos en nuestro intestino y que ayudan a la digestión, y que las personas que comían yogur o tomaban suplementos de acidófolus estaban locos por la salud. Ahora, el microbioma intestinal parece que está involucrado en todo. Condiciona tu salud mental, influye en tus interacciones con el medio ambiente, es la clave de la salud y de cómo te mueves Ujú. por el mundo. Bien. El microbioma intestinal de nuestra sociedad ha cambiado a peor en los últimos años como resultado de varias cosas. Una es el exceso de antibióticos que causa estragos, disminución de la lactancia, porque la lactancia proporciona organismos tempranos en la vida, aumento del consumo de alimentos refinados, procesados y manufacturados que alimentan a organismos equivocados. Y por último, el aumento de los partos por cesárea. Vaya. Porque cuando los bebés nacen normalmente, los organismos que recogen proceden del canal del parto y colonizan el intestino. Cuando nacen por cesárea, vienen en la piel. Esa es una población diferente de microorganismos y se establecen de por vida. La combinación de esas cosas tiene que ver con por qué hay un aumento de las alergias, enfermedades autoinmunes, tal vez cosas como el TDAH. Si quieres mantener tu microbioma intestinal saludable, una forma de hacerlo es comer alimentos fermentados. Oh, hombre. Lo siento. No me gusta el olor ni el sabor de los alimentos fermentados. ¿Hay algo más aparte de la kombucha? Bueno, no tienes que hacerlo. No bebo kombucha. Me gusta el chucrut, me gusta el kimchi, buenos pepinillos, miso. Miso. Sí, Bien, puedo. esa es buena. Puedo Bien. hacer sopa de miso. Buena, Eso es muy fermentado. buena. Sí, Sopa de el miso. miso es fermentado. No tiene olor a fermentación. No, te escucho. ¿Sabes a qué me refiero? Otra, ¿alguna vez has comido tempeh? Sí, puedo comer El tempeh es un alimento de soya Ok, fermentada. no me gusta tanto la soja, pero quiero decir que tiene los beneficios Bien que... fermentado el tempeh no sabe a soya, Sí, sabe como la carne. de acuerdo. Bueno, tempe, Bien, puedes miso... tomar yogurt que tiene cultivos vivos que son clave para... De acuerdo, de acuerdo. Puedes tomar suplementos probióticos, pero puede que no sean tan buenos como los alimentos. Otra cosa que puedes hacer es consumir suficientes prebióticos, que son alimentos que alimentan a los microorganismos beneficiosos, alimentos que contienen fibra. Fibras, verduras... Judías, legumbres, verduras, cereales integrales. Así que quieres prebióticos, probióticos, ambos. ¿Y quieres consumir muchos a diario? Los prebióticos los debes tener sobre una base regular. Eso debería ser parte de tu dieta, y probióticos, cualquier alimento que puedas tomar o puedes tomar, Claro, un claro. suplemento. De acuerdo. Sí, voy a tener la paleta de un niño de 7 años. Tomaré los suplementos probióticos. Especialmente importante si por alguna razón tienes que tomar antibióticos, Tómatelos es después. importante. Será a partir del momento que tomes De el verdad. antibiótico. ¿Qué ocurre si tomas antibióticos y no tomas probióticos al mismo tiempo? Cambia drásticamente tu microbioma intestinal. Elimina muchos de los organismos buenos. ¿Cuánto tiempo se tarda en volver a un espacio saludable? No lo sabemos. Tal vez el cuerpo se recupera muy rápido de eso. No lo sabemos. Vaya, es importante tomarlos antes y durante. Y después parece Sí, sí, sí. para volver a la línea de Sí. base. Porque hace unas semanas tomé unos antibióticos de una operación dental que Sí. tuve que hacerme y así no se me infectó, pero debería estar sobrecargado ahora. De probióticos parece. Bueno, ves, debería haber hablado contigo antes. Deberías haber hablado antes, demasiado tarde. Has mencionado que India tiene la tasa más baja de demencia o Alzheimer. Alzheimer. ¿En qué países o regiones se registra la mayor tasa de Alzheimer? ¿Lo sabes? No sé la respuesta a eso. Quiero decir, el Alzheimer es bastante consistente en todo el Sí. mundo.
Como digo, no. Pero parece menor en la India. Parece menor en las poblaciones indias Interesante. rurales. Pero es constante en todo el mundo. Sí. ¿No hay ningún país que tenga una tasa más No alta? que yo sepa en realidad. Entiendo. Sería interesante Sí, verlo. tal vez lo sepamos, yo no lo sé. Parece que hay un problema en América, quiero decir, tal vez solo estoy oyendo hablar de ello, pero cuando lo hace por lo general, Solíamos llamarlo, cuando yo crecía, el padre de mi madre estaba senil. bien, Es lo que decíamos, la gente se volvió senil. Eso era demencia. Ahora hay diferentes formas de demencia. El Alzheimer es un tipo de demencia que se asocia con cambios cerebrales particulares. Tal vez haya un aumento en nuestra población. Quizá sea porque tenemos más gente mayor. No sé si realmente ha aumentado. Puede que lo llamemos de otra forma. pero también hay mucha gente de más de 100 años que no tiene decadencia. Exactamente, sí. Parece que están haciendo muchas de estas cosas correctamente. Tienen fuertes vínculos sociales, hacen ejercicio, juegos cerebrales, música o idiomas. Exacto, sí. Están haciendo algo desafiante Sí. para el cerebro que les hace pensar, recompensas. También están comiendo bien en general, parece, con ese tipo de alimentos, polifenoles, antioxidantes y todas estas cosas diferentes, antiinflamatorios, la cúrcuma y cosas por el estilo. Así Sí. que suena como que están haciendo más de estas cosas. Obviamente hay excepciones. Ves a alguien fumar toda su vida y vivir hasta los 100 años. Por lo general, parece que haces muchas de estas cosas. Podrías vivir una vida más larga y saludable. Ahora, la otra es tratar de hacer todo lo posible para evitar las toxinas ambientales. Eso no es fácil. Puedes conseguir un filtro de agua para tu casa, es buena idea. Tal vez un filtro de aire, sacar los plásticos de tu vida, evitar el humo de segunda mano, simplemente prestar atención a todo eso. Soy un gran defensor de la agricultura ecológica, no porque crea que los alimentos son más nutritivos, sino para evitar la contaminación con cosas que no queremos. Cada vez es más fácil conseguir productos ecológicos, pero para mucha gente es difícil o no son accesibles o son caros. Una buena cosa es aprender qué cultivos tienen más probabilidades de estar contaminados. Una buena fuente de información es en Washington, en el grupo de trabajo ambiental ewg.org, publican una lista de lo que ellos llaman docena sucia, que son 12 cultivos más contaminados. Las fresas están siempre en la parte superior de la lista. De verdad. Otras cosas como judías verdes, y también tienen una lista de 15 productos limpios, que son los menos contaminados, como aguacates y plátanos. Si estás comprando algo de la lista de la docena sucia, vale la pena hacer un esfuerzo para conseguirlo orgánico. Entiendo. De la lista de los 15 limpios, no importa. Esa es una manera de... Así que si es posible, intenta conseguir productos orgánicos en la lista, pero ¿no es que a veces tienes productos químicos o pesticidas, incluso si dice orgánico? No, ahora tenemos buenas normas orgánicas. De acuerdo. Es decir, la industria trata De constantemente acuerdo. de reducirlos, pero hasta ahora lo hemos superado. Cuando obtuvieron la certificación orgánica del USD, hubo un intento. La industria quería que los lodos de depuradora se pusieran en los cultivos y aún así Dios llamarlo mío. orgánico. Les devolvimos el golpe. Vaya. Pero si tiene ese sello es bueno. Y eso cuesta dinero para los agricultores obtener esa certificación. Los pequeños agricultores a menudo no pueden permitírselo. Si estás en los mercados locales de agricultores y pequeños productores, a menudo los productores dirán que están libres de pesticidas, no pueden permitirse la certificación, pero dirán Y que sigue son siendo cultivos bueno. sin Sí, sí. pesticidas, lo cual es bueno. Tampoco tengo veneno en casa, herbicidas, pesticidas, todas esas cosas. No quieres estar expuesto a ellos. Cuando ha mencionado los plásticos, evitarlos, ¿qué incluye? ¿Beber Tanto de como botellas sea de plástico? posible. ¿Vivir con plástico? Porque lo que ves que pasa es que los plásticos que siempre hemos considerado seguros no lo son. ¿Cómo qué? No, no recuerdo cuál es el último que he visto. Así que beber una botella de plástico... Sí, beber en una botella de plástico, usar platos de plástico para guardar la de comida, verdad. usar vidrio en su O lugar. estaño u otra cosa. Sí, con envoltorios de plástico para alimentos. Algunos de ellos tienen talatos.
¿O una envoltura de plástico para guardar la comida? Pero hay algunas marcas que no tienen Entonces, eso. no te pongas plástico al envolver la comida. Una vez más, entré a EWG, que califica todos estos productos. ewg.org. El grupo de trabajo ambiental ewg.org. Puedes buscar cosas como los productos cosméticos, shampoos, lociones, cremas y desodorantes. Ellos te dirán cuáles. Tienen un código de color. El verde es seguro y el rojo no. Es una información muy útil. EWG tiene un montón de estas cosas en todos estos productos en el mercado en este Todos en momento. línea. Están clasificados por marcas. ¿De verdad? ¿Sí? Basándose en si estos son respetuosos con el medio ambiente, si tienen ¿Qué plástico, si productos tienen químicos venenos o lo que tiene? sea. Sí, todo eso. Vaya. Es una organización muy buena. Bien, lo miraré sin duda. ¿Sí? ¿Quién tiene más probabilidades de sufrir deterioro cognitivo en general? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y por qué crees que es así? No conozco la respuesta. Las mujeres viven más que los hombres. Tampoco sabemos por qué. Si observamos las zonas del mundo donde hay personas de más de 100 años, la mayoría son mujeres. Hay una excepción que conozco, es la isla de Cerdeña de Italia, que tiene una alta población de centenarios. Hombres y mujeres son iguales. De verdad, allí es más igualitario que en otros lugares. En otros lugares las mujeres superan en ese número a los hombres. Hay una teoría de que el cromosoma Y es tóxico, que produce productos genéticos tóxicos en los hombres. Realmente no sé la respuesta a eso. Es decir, también es posible que los hombres tengan comportamientos más arriesgados y esas cosas. También es el tamaño. Es como si fuera más difícil bombear sangre y recuperarse cuando eres más grande físicamente que una mujer. No sé si eso tiene que ver en algo. Tal vez en Cerdeña los hombres son más pequeños, no sé. No lo sabemos, no he estado allí, así Sí, que sí. no puedo decirlo. Llevas mucho tiempo en este tipo de industria de la salud y el bienestar. Has visto tendencias ir y venir. Has visto nuevos descubrimientos en los últimos 40, 60 años. ¿Qué crees que nos falta en el mundo de la salud, en lo que deberíamos centrarnos más, que aún no hemos descubierto? ¿Y qué crees que ocurriría en los próximos 5 a 10 años con los nuevos descubrimientos? ¿Puedo decir algo sobre los psicodélicos? ¿Puedes Una decir palabra qué? sobre Sí, sí, sí. psicodélicos. Nunca pensé que escribiría otro libro. He Ajá. escrito 15. Mi editor me ha convencido para que escriba un libro sobre psicodélicos, así que estoy empezando a trabajar en él. Se titula Los psicodélicos pueden salvar al mundo, y así lo creo. He estado involucrado con ellos desde hace mucho tiempo y estoy muy emocionado de ver lo que pasa con ellos. Están entrando en la corriente principal, tienen un enorme potencial curativo, y estoy un poco decepcionado de que toda la atención se haya centrado en las posibilidades de su uso en medicina psiquiátrica para la depresión y el TEPT, lo cual es genial. Pero también tienen un potencial increíble para la curación física, porque lo he visto una y otra vez, y francamente es lo único que veo ahí afuera que tiene el potencial de salvarnos del desastre. De verdad. Porque claramente nos dirigimos al desastre. Solo podremos salvarnos mediante una transformación de la conciencia, y ellos tienen el potencial para hacerlo. Es asombroso. Antes de la pandemia, cuando viajaba mucho y hablaba, no importaba dónde estuviera y de lo que hablara, ya fuera sobre dieta antiinflamatoria, medicina integrativa o envejecimiento saludable, las preguntas que recibía eran todas sobre psicodélicos. ¿Dónde puedo conseguirlos? ¿Cómo puedo tomarlos? ¿Cómo puedo hacerlos? Hace unos meses la revista Vogue publicó un artículo de portada sobre la psilocibina. La revista Town and Country de todos los sitios publicó hace poco un artículo titulado ¿Por qué todo el mundo fuma veneno de sapo? Es decir, esto se está convirtiendo claramente en un fenómeno dominante. Tarde o temprano, espero, se verán obligados a salir de la restrictiva lista de drogas en la que están ahora y estarán disponibles, y creo que el potencial es tremendo. He visto notables curaciones físicas instantáneas en personas de patrones de toda la vida que pueden cambiar con solo cambiar algo en su mente. Ahora, quiero hacerte una pregunta sobre esto porque nunca he tomado psicodélicos, nunca he estado drogado, nunca me he emborrachado ¡Ja! en mi vida. Eso es admirable.
No sé si es admirable, es solo una elección que decidí hacer. No significa que no tuviera dolor o sufriera de otras maneras. Tal vez drogarme y fumar hierba me hubiera ayudado a aliviar ciertos dolores. No lo sé. ¿Por qué nunca lo he hecho? Pero quiero hacerte una pregunta sobre esto porque me parece interesante. He estado en el conflicto con los psicodélicos. Conozco a un montón de gente que lo hace y apuesta por ellos y dicen que han tenido estas curaciones milagrosas. Y yo estoy como, esto es impresionante si te está apoyando. Luego veo a otras personas que siguen tomándolos y nada Bueno, cambia. Pero apuestan por ello. Bueno, tuve esta curación, pero luego siguen en la oscuridad y es como, ok. ¿Esto es algo que usamos consistentemente o es una herramienta que nos desbloquea para empezar a integrar prácticas holísticas de sanación? no creo que sea algo que se use sistemáticamente. Además, la hierba no es un psicodélico. Cierto, cierto. Me refiero a la hierba, pero quiero decir psicodélicos en general. No, para muchas personas una sola experiencia o una experiencia ocasional lo hace. Es suficiente. Sí, y mi primer libro se llamaba La mente natural. Era sobre estados alterados de conciencia y drogas. Salió hace 50 años, todavía se imprime y se usa. Eh, Alan Watts hizo una reseña para el libro y hay una cita en que me gusta mucho que se refiere al uso frecuente de drogas. Decía, cuando recibas el mensaje, cuelga el teléfono. No necesita seguir usándolo. Exacto. ¿Qué significa la medicina alternativa? Bueno, eran cosas como otros sistemas como la medicina china, la quiropráctica, la osteopatía y la naturopatía, todo eso. La gente del mundo de la medicina no sabía nada de eso. ¿En serio? No, ni siquiera sabían que existía. Además, siempre me interesó cómo interactuaba la mente y el cuerpo. Estudié hipótesis médica en la Universidad de Columbia, lo cual fue fascinante. ¿Qué es la hipnosis médica? Es como usar la hipnosis en un estado sugestivo para curar el cuerpo y tiene un potencial increíble. Vi una película de alguien que tuvo un parto por cesárea sin anestesia, excepto la hipnosis. Una cesárea. Una cesárea abierta. Incisión, sin medicina, sin inyecciones. No, le dijeron que cantara Roll Roll Your Body, estaba bien despierta. Mientras la abrían. No hay dolor. Es decir, eso es un ejemplo. Puedes agarrar a un sujeto hipnótico, tocarle con un dedo y decirle, esto es un trozo de metal al rojo vivo, y le sale una ampolla de verdad. Ese es un ejemplo de cómo la mente y el cuerpo interactúan y puedes aprovechar eso para acceder a la curación. Obviamente todo esto lo pongo todo junto en un sistema de medicina integrativa. Los pacientes comenzaron a aparecer en mi puerta y no era una puerta fácil de llegar. Sigue escuchando Yo hablar de vivía este tipo en en algún esto. lugar en medio de Déjenme Arizona. decirles, empecé a ver a gente realmente interesante y perfeccioné mi sistema y a lo largo de los años 80 conseguí cada vez más seguidores en general, pero ninguno de mis colegas médicos me prestó atención. No te respetaban ni confiaban en ti Nada, ni te simplemente consideraban pensaban que creíble. estaba loco. Y hubo un periodo a finales de los 70s, hubo un movimiento holístico en el país. Recuerdo que en Arizona hubo una sociedad médica holística al sur de Arizona. Eran enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, ni un solo médico en ella. Así era en esos días. De todos modos, eso cambió a principios de la década de 1990. Mi mejor amigo de la Facultad de Medicina de Harvard, cardiólogo, que fue nombrado jefe de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona, llegó con un nuevo decano. Ambos venían de la Universidad de Massachusetts. Y cuando llegaron aquí, cené con él y me dijo, bueno, ahora tienes amigos en las altas esferas. ¿Qué quieres hacer? Le dije, bueno, quiero cambiar toda la medicina. Entonces él dijo, ¿cómo quieres hacerlo? Le dije, me gustaría empezar una residencia en un campo que quiero llamarlo medicina integrativa. Me dijo, vamos a hablar con el decano. Y el decano dijo, no puedes empezar una residencia en un campo que no existe. Dijo, ¿por qué no piensas mejor en crear una pasantía? Que es lo que la gente hace después de la residencia para especializarse. Y dijo, entonces no te acusarían de manipular mentes no formadas. Vaya. De todos modos, me dio luz verde sin dinero, pero me dieron en realidad era un remolque en el estacionamiento detrás de la Facultad de Medicina. Tenía un asistente y esto fue alrededor de 1990. Reuní un grupo de expertos. Nos reunimos en Canyon Ranch, en Tucson, elaboramos un plan de estudios básico, luego hicimos un anuncio para que viniera gente. 4 médicos se arriesgaron a venir durante 2 años, a hacer esta pasantía en este campo que no existía.
que cubría todo lo que los médicos deberían aprender, como la nutrición, las interacciones mente-cuerpo, la medicina a base de hierbas, El la trabajo de la fuerza y la respiración. debilidad sí, de todo. Empezamos a entrenar a 4 personas al año. La crítica principal que recibí fue: ¿cómo es posible que vayas a cambiar algo entrenando a 4 personas al año? Pero a lo largo de los años graduamos a unas 35 personas. Algunas ocupan ahora puestos muy importantes en la medicina académica, pero conseguimos perfeccionar el plan de estudios y trasladarlo a aprendizaje a distancia. Ahora hemos graduado a más de 2,000 médicos de esta formación intensiva, y también tenemos un plan de estudios más corto que está en 80 o 90 programas de residencia en todo el mundo. Ahora sí que estamos influyendo en la gente y hemos formado a personas de todas las especialidades, de todas las edades. El objetivo es que un día, tanto si vas al dermatólogo o con un psiquiatra o un gastroenterólogo, esa persona habrá aprendido los fundamentos de la nutrición y la medicina mente-cuerpo y sabrá todo lo demás que debería saber. Sí, parece que ha habido un movimiento, especialmente en los últimos 5 años, que he visto a muchos médicos dejando supongo que, como llamamos la práctica funcional, con la práctica tradicional, luego la medicina funcional, dejando sus prácticas, porque se están dando cuenta de que no está funcionando. No está funcionando, son infelices. Cuando estaba en la escuela de medicina, la medicina parecía una profesión muy deseable. Una de las cosas que prometía era la autonomía. Podrías ser tu propio jefe. Bueno, todo eso se ha ido por la ventana. Hoy en día tienes que trabajar para alguien, tienes que trabajar para una corporación que te dice cómo hacerlo. ¿Y qué pastillas usar? Sí, ya no tienes autonomía. Toda la satisfacción de la relación médico-paciente ha desaparecido. Si tienes 8 minutos para ver a un paciente, es poco probable que puedas formar ese tipo de relación terapéutica. Sí, y como dices, mucho no está funcionando. Podría hablar largo y tendido sobre esto, pero nuestro llamado sistema de salud es un total desastre. Gastamos más en per cápita que otros países en asistencia sanitaria, con mucha diferencia. Si se observa un gráfico de los gastos en sanidad de los países de la OTAN, estamos fuera de la tabla. Al mismo tiempo, tenemos peores resultados que cualquier país desarrollado. La OMS nos sitúa en el puesto 38, a la par que Serbia, y esto se mire como se mire, la mortalidad infantil, la longevidad, las enfermedades crónicas, algo está mal con este panorama. Y un problema es que tenemos estas epidemias de enfermedades relacionadas con el estilo de vida para que la medicina convencional no funciona. Como tú dices, estamos tratando de lidiar con todo eso de la misma manera, dando medicamentos. Una pastilla, correcto. Según tu experiencia, has estado trabajando en esto durante 50 años. 50, sí. Aproximadamente 50 años. 50, aproximadamente 50 años. ¿Cuál ha sido el tema común para la raíz de la mayoría de los dolores que tiene la gente? ¿Es el estilo de vida? ¿Es la comida? ¿Son las relaciones? ¿Es la falta de sueño? Tengo que decir que en mi experiencia clínica, la mayoría de las veces encuentro que la raíz de los problemas no está en el cuerpo físico, sino en lo mental, emocional o espiritual. Aferrarse a la ira, al resentimiento, el miedo. Lo que sea, a menudo son cosas inconscientes, pero a menos que trabajes en esa área, si solo te ocupas del cuerpo físico, no lo resuelve. Es superficial, realmente. Sí, solo miras el dolor. ¿Estás familiarizado con el trabajo de John Sarno, que falleció hace un par de años? Era especialista en medicina de rehabilitación en Nueva York y un sanador. Tiene un libro, Curando el dolor de espalda, otro llamado La mente sobre el dolor de espalda. Enseñó que casi todos los dolores de espalda son de origen psicológico. El problema son los espasmos de los músculos pequeños que cortan el suministro de la sangre. La contracción de los músculos corta aún más el suministro de sangre. Pero el origen de este problema está en el comportamiento mental. Solía exigir a las personas que acudían a él que asistieran a 2 conferencias nocturnas que daba. A muchas personas que lo hacían les desapareció el dolor para siempre. ¿Qué es lo que hicieron, que se dieron cuenta cómo dejarlo ir? Escuchar el mensaje de este tipo que no estaba en su espalda.
De todos modos, el hecho de que puedes mirar las radiografías y los escaneos de la espalda de la persona y se ven tan horribles que no puedes creer que esta persona pueda moverse y no tenga síntomas. Puedes mirar otras que tienen un aspecto estupendo y la gente está incapacitada por el dolor. No hay correlación entre los hallazgos objetivos y la experiencia subjetiva, lo que va de acuerdo con su teoría. Es solo una observación, es más que esta es creo que una de las grandes limitaciones de la medicina convencional es que solo se centra en el cuerpo físico e ignora todo este otro ámbito. Sí, entrevisté, no sé si la conoces, a la doctora Lisa Rankin. La entrevisté hace años, tal vez 6, 7 años, donde ella tenía una práctica más tradicional y entonces creo que ella misma estaba tomando 7 u 8 medicamentos, era infeliz, estaba enferma y entonces empezó a sanar su relación, empezó a sanar otras cosas en su vida y se dio cuenta de que no necesitaba tanta medicación y entonces empezó a hacer una especie de terapia convencional en la que decía a sus pacientes, bueno, ¿por qué no vas a curar esto con tu pareja o con tu marido o con quien sea? Y entonces el dolor comenzó a desaparecer para estos individuos. Ella se dio cuenta, y otros doctores que han hecho eso también, se dieron cuenta de que recetar medicamentos no es la solución. No es solo el dolor. He escrito muchos de estos casos en mi libro. Te contaré 2 historias. Esta me llamó la atención porque vi a estas 2 mujeres al mismo tiempo. Había 2 mujeres, ambas creo que tenían 30 o 40 años y tenían un lupus sistemático muy grave, una enfermedad autoinmune importante. ¿Qué era el Una de lupus? ellas, ¿Qué es eso? bueno, puede afectar a cualquier sistema del cuerpo, pero hay una afectación en las articulaciones y suele haber ¿Como problemas tipo eczema o problemas de la piel. sarpullidos? Sí, pero este es uno más severo, no solo es en la piel, va hacia Internamente, te adentro. entiendo, sí, sí. Una mujer tenía el cerebro intervenido y estaba psicótica a causa de ello. La otra mujer tenía los riñones afectados y estuvo a punto de morir en el hospital. Entonces, la primer mujer, la que tenía el cerebro afectado, tuvo una conversión religiosa a alguna variedad de cristianismo fundamentalista en el hospital, y la otra mujer se enamoró y posteriormente se casó. En ambas la enfermedad desapareció. A menudo digo, no siempre puedo conseguir que mis pacientes se conviertan religiosamente o se enamoren, pero al ver eso, al saber que es posible, uno quiere encontrar alguna forma de activar ese interruptor. Y el interruptor está en la mente, no en el cuerpo. Si la gente creyera en un poder superior y se sintiera amada, ¿crees que eso ayudaría con mucho dolor? Creo que ayudaría mucho. Sí, creo que ayudaría mucho. ¿Es el miedo a la mente, la soledad, la ansiedad, el estrés lo que provoca la tensión en la espalda o el dolor o...? Sí, puede ser todo eso. Lo que enseñaba Sarno era que te repites a ti mismo una y otra vez, no es mi espalda y mi espalda está bien. En realidad se oponía a cualquier terapia para la espalda. Dice que ni siquiera deberías hacer masajes o acupuntura porque refuerza la ilusión de que el problema está ahí. Interesante. Es muy interesante. También escribí sobre este tipo. Era un amigo mío de mi edad, tenía unos 30 años cuando esto sucedió, era un jugador de básquetbol, era un profesor de Princeton, trabajó con la política de drogas, un tipo muy brillante, lisiado por el dolor de espalda, tenía lesiones deportivas. Estaba dentro de las 24 horas de tener una neurocirugía. El neurocirujano dijo que nunca había visto una columna vertebral en tan mal estado y que la única opción era la cirugía. Espera, ¿neurocirugía en el cerebro? No, en la columna Bien, vertebral. en la columna vertebral, te entiendo. Sí, los nervios espinales Los nervios estaban de la siendo columna vertebral, comprimidos. entiendo. Le dije que leyera el libro de Sarno, dijo, esto es basura. Estaba en Nueva York, le dije, ¿por qué no vas a verlo? Y dijo que esto no tenía sentido para él. Esto era completamente tonto. Él había visto a estos neurocirujanos y estaba de vuelta. Se enteró, Sarno lo vio, le dijo que viniera a su conferencia de la noche. Se reía durante la conferencia de que esto era una tontería. Se fue a su casa y estaba cenando. De repente, en medio de la cena, se dio cuenta de que su dolor se había ido. Es impresionante. ¿Es más bien la conciencia, tener la conciencia de que el dolor no está en la espalda para ese ejemplo, o es la información sobre cómo seguir transformando la mente? Lo difícil es la parte de la mente que hace todo esto en la mente inconsciente. Y no puedes acceder directamente a ella. No sé, tienes que engañarte a ti mismo de alguna ¿Cómo manera. podemos acceder a la mente consciente?
Bueno, hay cosas que puedes hacer para que sea más probable. Puedes meditar, puedes hacer afirmaciones, puedes hacer hipnosis, puedes ver a alguien que sea un sanador, pero creo que todas estas son formas de sortear de alguna manera la brecha que existe entre lo que piensas y la parte del cerebro que no se conecta con el ¿Cuál ha cuerpo. sido el mayor desafío que has enfrentado en tu cuerpo? ¿El mayor dolor que has tenido que superar? ¿Cuál fue la práctica que utilizaste para superarlo? Puedo darte muchos ejemplos, pero uno fue, esto debe ser hace unos 12 años. Había tenido un dolor de menisco en mi rodilla derecha. No estoy seguro porque no puedo relacionarlo con ninguna lesión específica, pero he sido muy activo y tenía episodios en los que se ponía muy mal. Vine a California en un viaje de negocios y en unas pocas horas el dolor se hizo tan fuerte que no podía caminar. Tuve que ir en silla de ruedas para volver a Tucson. El dolor disminuyó un poco. Fui al ortopedista para que me hiciera una radiografía. Dijo que no quedaba cartílago y empezó a hablar de la rodilla. Yo tenía un amigo y colega en Nueva York que era muy buen trabajador del cuerpo que había visto y había sido genial. Fui a verlo y me dijo, todo esto es una cuestión de equilibrio y peso y de soporte al peso. Y me hizo un trabajo. Desapareció. ¿En serio? Desapareció. Solo para caminar bien después de eso. Sí, y nunca tuve Tal vez te problema. apoyabas demasiado en un lado ¿Quién o en sabe? tus Algo, caderas algo, o... pero si tuviera... Entonces el médico que dice que no tiene cartílagos tiene que operarte, de lo contrario nunca vas a ser capaz de caminar. Y tal vez eso es cierto, tal vez no tenga cartílago, pero se puede vivir con eso y no tener dolor. Correcto. Parece que estás en bastante, parece que estás en el punto de mira. Sí, no estoy Estás mal. en muy buena No forma. estoy mal. ¿A qué atribuyes mantenerte tan joven físicamente? Repito, creo que es mental, como salir con gente que te hace sentir vivo. Soy razonablemente activo. Nado todos los días, tengo 2 perros grandes que me llevan a pasear, pero creo que es como, no sé, creo que es una actitud y hacer cosas con las que estoy comprometido y que me animan y todo eso. Sí. ¿Te has operado? No, me sacaron las amígdalas cuando era muy pequeño, nada importante. Vaya. Así que ese fue un ejemplo con la rodilla. ¿Hubo algún otro? Puedo contarte muchas cosas como esa. Algunas de ellas las he puesto en mis libros, historias como esta. Me gusta contar esto a la gente porque en mi experiencia la mayoría de la gente no confía en la capacidad de su cuerpo para recuperarse a sí mismo. Aquí empieza la buena medicina. El cuerpo tiene un potencial curativo increíble. Es más fácil hablar de eso con los niños que con los médicos. Cuando un niño se hace un chichón le dices, mira cómo se cura tu cuerpo. Puedes plantar la semilla de que el cuerpo tiene un sistema de curación, repararse a sí mismo. La mayoría de los doctores piensan que eso es cosa de la nueva era. Pero no lo es. Es como que el cuerpo tiene una capacidad increíble para adaptarse, reparar, regenerar. Siento que uno de mis trabajos como médico integrativo es incluir este tipo de confianza en la gente, para que no tengan que salir corriendo a un médico cada vez que algo va mal. Cuando algo va mal, ¿cuál debería ser el primer pensamiento que tenemos? ¿El dolor físico? Bueno, realmente es tener sentido de cuando las cosas están más allá de tus manos, cuando realmente necesitas ayuda externa. ¿Qué aspecto tiene eso? Si tienes un síntoma que nunca has tenido antes, si tienes un síntoma que has tenido antes, pero es más severo que cualquier cosa que hayas tenido antes, entonces tal vez vale la pena revisar para ver de qué se trata. Pero como digo, creo que la gente no tiene esa confianza. Recuerdo una vez entrevisté para nuestra asociación a una doctora de medicina familiar, alemana de nacimiento. Llegó a este país cuando era una adolescente, creo. Dijo que al crecer en Alemania ni ella, ni sus hermanos, ni ninguno de sus amigos fue nunca a un médico. Dijo, en Alemania no se va al médico a menos que haya algo realmente malo en ti. Sus padres tenían todo un repertorio de remedios caseros que funcionaban. Eso es muy diferente de lo que se ve en nuestra parte del mundo. Correcto, es interesante. Yo crecí en una religión llamada ciencia cristiana. Oh, claro, no estoy genial. seguro...
Así que crecí en lo que podía considerarse una forma de pensar mágica, que nunca fui al médico, nunca tomé medicamentos, nunca me vacuné de nada, tuve que tener hojas de permiso, así como no necesito ir a la escuela para las vacunas y cosas por el estilo, que pareciera que el mundo está cambiando en estos días para la aceptación incluso religiosa, la vacunación. Fui entrenado en una época temprana, que la mente cura el cuerpo, esto era algo constante. Mi padre me lo inculcaba cada vez que me sentía enfermo o lo que fuera, me decía, conoce la verdad de que tu mente tiene poder, tu cuerpo puede curarse a sí mismo, y constantemente se enfocaba en la mente. Ya era como tú eres el amor, eres la verdad, eres una ciencia, eres una conciencia, y se centraba en eso, pero yo decía, pero papá, me duele. Yo diría, pero ¿por qué duele esto? ¿Por qué esto es como...? Así que siempre estaba en conflicto, pero ese entrenamiento tuve múltiples curaciones rápidas donde yo estaba como, no debería haber sido capaz de curar el hueso tan rápido. Así que vi estos casos en los que estaba como, vale, esto es creíble. Y el cuerpo puede sanar con la mente en el lugar correcto, pero si la mente está en constante miedo y ansiedad, es difícil sanar, y por eso siempre estaba aprendiendo este proceso de lo que realmente aprendí es a tener sentido común y tienes mucho dolor, ¿vale? Ve a que te revisen, así que esto es lo que hago ahora. Es como, está bien. Normalmente puedo curar cosas menores rápidamente. Pero a veces y vas a que lo necesitas revisen. ayuda. ¿Has leído el ensayo de Mark Twain sobre la ciencia Compré el cristiana? libro porque él escribió un libro llamado Ciencia Cristiana. Correcto, pero hay un ensayo muy divertido en el que tiene una pierna rota y primero va y dice a un médico de caballos que quería cobrarle por arreglarle el hueso, y luego ve a un practicante de la ciencia cristiana y ella le dice que el dolor es todo imaginario. Está en la Así mente. es, y entonces él le paga con dinero imaginario. Me encanta Ella eso. le envía una factura muy real y lo amenaza con que lo va a llevar a los tribunales. Eso es gracioso. Sí, bueno, supongo que es un poco loco porque Mary Becker, Sí, Eddie sí. y Mark Twain eran una especie de rivales. Ellos se respetaban, pero no se respetaban mutuamente, y creo que él estaba molesto porque ella seguía teniendo un bestseller tras otro por el mismo libro. Correcto, ahora otro dato como ese, porque yo estaba realmente ¿Estudiaste mucho la interesado en ciencia cristiana? cristiana. Sí, lo hice. Es que cuando los científicos cristianos tienen que ir a los médicos, responden fantásticamente al tratamiento. Y a los médicos que conozco que hayan tratado con base en la ciencia ¿Por qué es cristiana, eso? les encanta trabajar con ellos. Bien, porque creo que sus creencias están tan enfocadas, es negativa con la medicina convencional, pero es una creencia muy fuerte y no importa si es un signo más o menos, es el... Una vez que acudes a la medicina Exactamente. y crees que va a funcionar, y entonces te funciona, ¿verdad? Es la creencia de no, esto no es real, el dolor no es... Es más bien la creencia de que la ciencia convencional es mala, pero tengo que hacerlo Creer algo en como ella. vas a creer en ella. Creo que la creencia es gran parte de eso, Correcto, ¿no y es te así? funciona. La Sí, creencia en general. absolutamente. Quiero decir, se trata de lo que es un placebo, ¿verdad? Si crees que esta píldora va a ayudarte realmente, tanto si lo hace químicamente como si no, los estudios han demostrado Es que muy el interesante la placebo forma en la más común de mente... la palabra placebo utilizada en la medicina es en ¿cómo sabes que no es solo el efecto placebo? La palabra más interesante allí es solo. O tenemos que descartar el efecto placebo. Es solo lo que deberías tratar de descartar. Es lo que quieres hacer. Es pura curación desde Es creerlo, dentro, tanto mediada si por tomas la algo mente. como si no, es creer en el interior. Nunca doy a los pacientes píldoras de azúcar. Les doy cosas en las que creo, pero prefiero dar a la gente cosas diluidas, menos potentes como productos botánicos en lugar de farmacéuticos. Pero el arte de la medicina es cómo presentar los tratamientos a la gente de forma que activen su creencia. ¿Cómo enfocarías esto? Digamos que tengo un dolor en el estómago externo en este momento y sigue apareciendo durante días y no sé cómo deshacerme del dolor de estómago. Bueno, primero voy a preguntarte qué estás comiendo y qué estás haciendo, porque una de las peores categorías de medicamentos que hay son estos inhibidores de la bomba de protones, los que bloquean el ácido, el Nexium, la píldora púrpura, son realmente Malos para el intestino, ¿verdad? Malos. Una vez que empiezas a tomarlos es muy difícil ¿Porque alivia el dejarlos. dolor temporalmente o qué? Suprime, cuando suprimes algo como la producción de ácido en el estómago, ¿qué va a intentar hacer el cuerpo? Va a tratar de producir más. Cuando intentas reducir la
la dosis o dejas de hacerlo, hay un desbordamiento Y entonces de tienes más ácido. dolor. Tienes más dolor. De todos modos, ni siquiera deberías tomarlos. Por eso es un gran ejemplo. Pero no puedo decirte cuántas personas he visto que han tomado estas cosas sin que se les haya hecho un historial dietético. Nadie les ha preguntado qué comen, cuánto café toman, si beben alcohol, fumas, cuál es tu nivel de estrés. A menudo abordan estas cosas, puedes lidiar mucho con eso. También hay remedios naturales. Hay un extracto de regaliz que aumenta la capa de moco en el estómago, que es benigno. Pero para esas cosas más serias, una estrategia no siempre puede hacer esto, pero si puedes presentar a un paciente o a alguien que ha tenido una condición o ahora está bien, esa es una manera muy poderosa, consigue su creencia en la posibilidad. Creo que la gente no entiende la tristeza y el dolor que se siente cuando ves a alguien que te importa deteriorarse mentalmente, cognitivamente. Sí, es muy Mi padre tuvo un triste. accidente de coche traumático en el que un coche atravesó el parabrisas y le golpeó la cabeza. Estuvo 3 meses en coma y nunca se recuperó. Físicamente estaba aquí, pero mentalmente se Sí, había muy ido. triste. Fue muy triste. Durante 17 años vivimos esa experiencia con nuestro padre. Fue extremadamente triste porque te sientes desesperanzado, sientes que no hay nada que podamos hacer. Lo intentamos todo, no había mucho más. La posibilidad que él volviera era lejana. Así que número uno es definitivamente que no te golpeen la cabeza porque eso es lo que pasó. Pero mucha gente no se golpea en la cabeza y aún así tienen un deterioro cognitivo. No Sí. mucha gente, pero eso pasa con algunas personas. Y estoy escuchando medio ambiente, estoy escuchando fumar, pero también alimentos u No otras hay cosas. muchas otras cosas. Sí, sí. Hablemos primero de nutrición. Sabemos que la protección antioxidante es muy buena para el cerebro, por lo que hay que asegurarse de tener una ingesta adecuada de antioxidantes protectores, que se obtienen sobre todo consumiendo una variedad de frutas y verduras de buena calidad. En general, es buena idea tratar de comer todo el espectro de colores, porque cada fruta y verdura tiene pigmentos con efectos beneficiosos particulares. Esta es solo una buena regla general. Otra es asegurarte de que tienes una ingesta adecuada de ácidos grasos omega 3, que son muy importantes para la salud, especialmente el DHA. Las mejores fuentes son los pescados grasos, el salmón, la sardina, el arenque, la caballa. Pero si no comes pescado o eres vegano o vegetariano, hay suplementos de omega 3 a base de algas. Es muy importante que pienses de dónde proceden tus omega 3. Hay fuentes vegetales de omega 3, como las semillas de lino y de cáñamo, pero las fuentes vegetales no dan exactamente lo que el cuerpo necesita. Tienen que convertirlos. Es bueno comerlas, pero es bueno obtenerlos de los omega 3 de cadena larga preformados del pescado o las algas. ¿Son las algas tan poderosas como los peces? Sí, es lo mismo, te da los mismos compuestos. Solo ha estado disponible hace muy poco tiempo, pero yo solía discutir con los vegetarianos y veganos diciendo, tienes que comer algo de pescado o tomar suplementos de aceite de pescado. Ahora puedo decirles, toma un suplemento de algas, es genial. Hay otra clase de compuestos importantes, son los llamados polifenoles. Se encuentran principalmente en frutas, verduras, hierbas, especias. El té es una buena fuente de ello. Bayas, chocolate, tienen efectos muy protectores sobre el cerebro. Ahora, como ustedes saben, soy un gran fan del té verde. Hay mucha investigación sobre ello y puede ser útil para la salud cardiovascular, prevención del cáncer, salud del cerebro. Hace poco ¿Has oído hablar de la dieta mediterránea verde? He oído hablar de ella investigando su material actual, pero no sé No, nada de ella. solo ha recibido poca publicidad. Hay muchas pruebas científicas de los beneficios de la dieta mediterránea en términos de longevidad general Sí, y longevidad. menor riesgo de enfermedades. ¿Qué es la dieta mediterránea La dieta verde? mediterránea verde consiste en reducir aún más los alimentos de origen animal, aumentar los de origen vegetal y sobre todo cargar la dieta de fuentes de polifenoles. Las bayas y el té verde en particular. De las formas de té verde, el que me gusta más especialmente es el matcha. Es el té verde en polvo debido a la forma en que se cultiva. Tiene un mayor contenido de antioxidantes y polifenoles. Se consume la hoja entera, es una hoja entera en polvo. Ese es el que yo recomendaría. Sí.
No el matcha de Starbucks, que tiene toneladas de Hay azúcar baja y calidad para procesados. empezar. Esas Sí, sí, son sí. las principales recomendaciones nutricionales que yo daría. Luego, son todas las recomendaciones de estilo de tu vida que tú y yo hacemos. Estoy recibiendo un descanso adecuado, el sueño, la actividad física regular. Esos son los obvios. Aprender y practicar algunos métodos para neutralizar los efectos nocivos del estrés. La principal hormona mediadora del estrés es el cortisol, que es directamente tóxico para las células del cerebro. Hay que prestar especial atención en ese De punto. verdad. Así que cuanto más estresado estés, más... Cuanto más cortisol circula, puede matar las células del cerebro, en Vaya. particular en el hipocampo, que es la región que media la emoción y la memoria. Eso es todo lo que necesitas saber. Hacer algo para mantener tus niveles de cortisol moderados o Entonces, bajos. si alguien sufre un alto nivel de estrés durante décadas, es más propenso al deterioro cognitivo. Bueno, yo diría que tal vez, es decir, no puedo darte pruebas contundentes de eso, pero sabiendo lo que sabemos sobre el cortisol, si tienes niveles más altos de lo que deberías para tu vida, probablemente va a dañar tu cerebro. Hay muchas opciones para aprender a controlar el estrés. Mis favoritas son las técnicas de respiración. Puedo hablar de ¿Cuál es la técnica de respiración la que más le respiración gusta? 478. Es tan simple, libre y no necesitas equipo. Es una antigua técnica de yoga. La he popularizado y tiene una gran tracción. Los videos de YouTube donde la enseño son: todo lo que tienes que hacer es poner 478 respiración y mi nombre. Hay millones de Vaya. visitas y es ¿Puede cada... demostrarlo? Sí, lo haré. Algunos días me llegan artículos sobre ello, de la India, Indonesia, historias sobre la respiración. Una compañía de ballet en Toronto produjo un ballet basado en la respiración 478. No tengo idea de lo Ajá. que era. Fue como si el difunto primer ministro de Japón, que fue asesinado, diera nuevas entrevistas diciendo que yo le enseñé la respiración 478 y le fue muy útil. No lo conocí, no sé en qué Vaya. estaba pensando. Tal vez lo leyó en alguna parte, pero esto es algo grandioso. Lo aprendió de... Uno de mis mentores fue un médico osteópata, Robert Fulford. Lo conocí cuando él tenía 80 años. El mejor sanador que he conocido. Solo usaba manos suaves. Dijo que la respiración era la función más importante del De cuerpo. verdad. Mucho de su trabajo fue diseñado para liberar las restricciones y la respiración. Produjo curas increíbles. De todos modos, él me enseñó esto. El método básico es respirar por la nariz hasta la cuenta de 4, aguantar la respiración a la cuenta de 7 y expulsar el aire por la boca hasta la cuenta de 8. Lo repites durante 4 ciclos y ya está. Se tarda 30 segundos, pero es una práctica. Los beneficios vienen de hacerlo De regularmente. verdad. Lo hago por la mañana al levantarme antes de hacer meditación, lo hago antes de dormirme y lo hago en cualquier momento del día en que me siento estresado o quiero relajarme. Te mostraré cómo es. Tal vez Sí, lo sí. haga contigo. Puedo hacerlo en cualquier posición, pero si estás sentado, es bueno mantener la espalda recta y los pies en el suelo. Estás en una respiración de yoga. Luego yoga, se siente que puedes mantener la lengua en esta posición, que es como tocar la punta de la lengua con la cresta del tejido detrás de los dientes. Se ve así. Es un poco difícil para mí volver y Vaya. hablar contigo después. Porque está muy relajado. Produce un estado alterado de conciencia muy agradable en el que prefiero quedarme. Bien, por más tiempo. Bueno, Sí, solo 4 respiraciones a la vez. Puedes hacerlo con más frecuencia, pero debe ser al menos 2 veces al día. entiendo. Y después de un mes, si te sientes cómodo, puedes hacer 8 ciclos de respiración. Ese es el máximo. Es bueno hacerlo más despacio mientras practicas. Lo que te limita es cuánto tiempo puedes aguantar la respiración, pero con el tiempo puedes ampliarlo.
Después de 4 a 6 semanas, hay cambios asombrosos que reducen el ritmo cardíaco, bajan la presión arterial, mejoran la digestión. Es el método antiansiedad más poderoso. Hace que los medicamentos para la ansiedad parezcan patéticos. Mejora cuando lo repites. Una de las cosas más útiles que he descubierto, he explorado el mundo en búsqueda de remedios naturales, de todos los que he encontrado, y les he dicho a los pacientes que hagan, esta es la que he recibido la mejor respuesta y es la más espectacular. Y es gratis. Es gratis. No hay dinero requiere equipo. por medio. No, por cierto, esto es un ejemplo perfecto de lo que la medicina integrativa puede hacer. Puedes encontrar cosas que ni siquiera están en el radar de la medicina convencional, llevarlos a la corriente principal, reducir los costos de salud y mejorar los resultados. Este es mi método favorito personal de reducción del estrés para mantener bajos los niveles de cortisol, uno de los objetivos para prevenir el deterioro cognitivo y prevenir la salud del cerebro. El ejercicio mental también es muy importante y hay muchas cosas, muchas opciones. Me encanta hacer sopa de letras, mis favoritos son los acrósticos, que me parecen más interesantes y desafiantes que los crucigramas. Son geniales. Es un ejercicio cerebral para mí. Es divertido. ¿Has jugado a Wordle? ¿Qué está pasando? Me he jugado un par de veces. Tengo que ponerme en ello. Es increíble cómo ha ganado popularidad. Así que suelo hacer Wordle todas las mañanas. ¿De verdad? Sí, bueno, eso mantiene mi cerebro activo. Otro método maravilloso es aprender un idioma, otro idioma. No tienes que dominar el idioma, intenta aprenderlo. Es un reto. Sí. Estoy en el intento ahora mismo. Estoy aprendiendo español. Es difícil, pero hace trabajar el Por cerebro. supuesto, hablo español. Es interesante lo que descubrí. Es que en la secundaria estudié alemán. Fue una experiencia horrible. Mi profesor era de Berlín. Era un auténtico sádico. En fin, 4 años de taladro, bla, bla, bla. Después fui a Alemania y pude hablar pasivamente, pero para el español simplemente me fui a vivir a un pueblo de México. Estuve en un lugar donde me obligaron a hablar español en un mes y ya hablaba pasivamente. Luego me fui a Sudamérica y cuando llegué a Colombia, donde viví unos años, di una conferencia en español. Vamos. Sí. Es increíble. Ahora, lo que he aprendido, esto no es una gran noticia. Los bebés no tienen mentes para aprender gramática y aprenden el lenguaje. Las únicas habilidades que necesitan para aprender un idioma son saber escuchar e imitar. Tienes que tener una fuerte motivación. Los bebés la tienen. Para sobrevivir. Sí. Si te pones en una situación en la que tienes que aprender y escuchas e imitas, aprendes. No necesitas aprender gramática ni estudiar reglas y todo eso que lo hace mucho más difícil. Sabemos que todos tenemos esa capacidad para hacerlo. Es algo muy bueno para tu cerebro. Otra es intentar aprender un instrumento musical. Se me da fatal. He fracasado, me obligaron a tocar el clarinete cuando era niño. Un fracaso estrepitoso, eso no funcionó para mí, pero para algunas personas ese es un ejemplo. Te daré otro. ¿Conoces la frustración de tratar de lidiar con un nuevo sistema operativo de computadora? Hay como varios días. Cambiando de PC a Mac es como Sí, si es quisiera como, volver atrás. Hay un periodo en el que ahí es exactamente donde no quieres poner tu cerebro. ¿Quieres ponerlo Quieres ahí? poner tu cerebro en ese lugar donde tienes que cambiar de marcha. Es un buen ejemplo de un ejercicio para el cerebro. ¿Hay demasiado de eso que daña el cerebro o es como... Pues no, simplemente te frustras. te rindes? Otro consejo que daría es que es muy bueno relacionarse con personas sanas, felices y con una actitud positiva. Hace algunos años la Fundación MacArthur hizo un estudio sobre el envejecimiento exitoso. Identificaron a un grupo de personas con edades exitosas. Vieron lo que tenían en común. Los dos factores que sobresalieron, y esto superó todo lo demás, si tomaban vitaminas y comían esto, los dos que sobresalieron fueron el mantenimiento de la actividad física regular durante toda la vida y el mantenimiento de una buena conectividad
social e intelectual. Esto último es todo un reto. En primer lugar, en nuestra sociedad, a medida que las personas envejecen, tienden a aislarse con otras personas. Son ¿A qué se debe mayores. esto en nuestra sociedad? No queremos viejos a nuestro alrededor. Nos recuerdan que vamos a envejecer. Los queremos fuera serio? de nuestro camino. Pero en otras sociedades no lo hacen. Bueno, en Japón es notablemente diferente. En la mayoría de las sociedades latinas, las personas mayores es como si vivieran contigo. No están aislados en residencias de ancianos, pero las oportunidades de conexión social e intelectual disminuyen a medida que envejeces. Y eso ha sido muy malo durante la pandemia. Ha habido mucho más aislamiento social, gente que se queda en casa, gente que interactúa virtualmente, y la clave para una buena salud cerebral es tener relaciones sociales e intelectuales vibrantes. Sí, Es interesante porque mi novia Marta es de México y su familia está muy conectada socialmente. Actividades todo el tiempo, involucrando a los abuelos con los nietos y sí. conectando los puntos, jugando constantemente, divirtiéndose y cantando música y tocando instrumentos y aventuras. Tengo una historia para ustedes que es muy poderosa. Conocí a una mujer que era enfermera de cuidados intensivos pediátricos. Ella me dijo que durante un periodo de 6, 7 años había visto un número de casos de niños, adolescentes que habían sufrido accidentes devastadores y sobre todo de motocicleta, lesiones en la cabeza, que estaban en estado vegetativo en el hospital. Y dijo que había visto 8 o 10 casos de niños que se recuperaron completamente para asombro de los médicos. Pero después de ver a un cierto número de ellos, se dio cuenta de que todos eran hispanos. Ella nunca había visto a un niño anglosajón en ese estado recuperarse. Entonces pensó, ¿cuál es la diferencia? Y se dio cuenta de que con los niños hispanos siempre había a todas horas una familia alrededor de la cama, gente hablando con el niño, tocando al niño, y los niños blancos siempre estaban allí solos, sin nadie. ¿De verdad? Sí, y dijo que claramente eso fue lo que marcó la diferencia. Porque la única manera esencialmente es ver ese ambiente. Todos estaban en el mismo estado vegetativo, pero Y fue algunos este de tipo de estos. estimulación constante lo que hizo que sus cerebros se recuperaran por completo. Incluso cuando estaba en coma y en estado vegetativo, dijo que algunos de ellos tuvieron recuperaciones completas o grandes recuperaciones. Recuperaciones completas. Caminando, hablando, Sí, pensando sí. con claridad, mientras que los otros niños... Nunca vio que le pasara a un chico anglosajón que tenía a nadie en la Vaya. habitación. O tal vez vendrían por una hora y luego se irían, o algo así, ¿verdad? Vaya. Eso es muy poderoso. Creo que es algo de lo que deberíamos cuidarnos, no aislarnos socialmente, pasar tiempo con gente que nos estimule. Antes de que la entrevista continúe, si sientes que no estás viviendo una vida más auténtica, que no sigues tu propósito y que no estás viviendo la vida a la que tu futuro yo estaría extremadamente orgulloso, he escrito un nuevo libro llamado The Greatness Mindset y creo que te va a encantar. A través de historias poderosas, estrategias respaldadas por la ciencia y orientación paso a paso, The Greatness Mindset te ayudará a superar los diferentes desafíos en tu vida para diseñar la vida de tus sueños y convertirla en realidad. Asegúrate de hacer clic en el enlace de la descripción para conseguir tu copia. Volvamos al video. Bueno, es interesante porque estábamos hablando de esto antes. Me dijiste que tienes 80 años. Sí, 80 años joven, yo cumplí 40. eres un niño. Pero esto es gracioso. Dijo que cuando era joven, 80 parecían Antiguo. antiguos. Y 40 solía pensar como, oh, son muy viejos también. Cuando tienes 8 años, ves a uno de 40 como Sí, si es fueras bueno. un anciano. Así que todavía me siento como un niño en muchos sentidos. Energía infantil. No infantil, energía infantil. Siento que tú también la tienes. Tienes esa energía alegre y juvenil. Si pudieras volver a los 40, quiero decir, has vivido una vida increíble y has estado cambiando el mundo durante los últimos 40 años, pero si pudieras volver atrás, ¿hay algo que añadirías para apoyarte en la longevidad? Ahora que sabes todo más allá de lo que hemos hablado, o algo que sacarías de los hábitos que hiciste para ayudarte a prepararte para
estos últimos 40 años y más allá? Crecí en una casa adosada en Filadelfia, en una ciudad. Estaba bastante desconectada de la naturaleza. Luego fui a la escuela durante mucho tiempo y si pudiera volver atrás, pasaría mucho más tiempo en la naturaleza a una edad más temprana. ¿Por qué? Porque es muy bueno tanto para el espíritu como para el cuerpo. Me gustaría haber tenido más tiempo para eso. No comí muy sabiamente en mis primeros años de vida. No lo sabía. Adoptaría mejores hábitos alimenticios desde el principio. Practicaría mi respiración 4-7-8 más temprano en la Bien, vida. Cosas así. claro. Y hablando de los hábitos alimenticios, ¿cuál crees que son los alimentos que todo el mundo debería evitar? ¿Cuáles Eso es son muy los simple. Es mayores comida asesinos? refinada, procesada y manufacturada. Así de simple. ¿Quieres tratar de eliminar eso? Son todas las cosas, sobre todo las cosas en medio del supermercado, todos los bocadillos. Es la comida chatarra. 5% de las cosas que Sí, deberías claro. comer, ¿verdad? Abogo por una dieta antiinflamatoria porque la inflamación crónica de bajo nivel parece ser la causa raíz de la mayoría de las enfermedades graves que matan e incapacitan prematuramente. La dieta convencional promueve la inflamación. Toda esa comida Sí. procesada, refinada y manufacturada nos da las grasas equivocadas que promueven la inflamación. No contienen suficientes elementos protectores como los polifenoles, antioxidantes, que son en su mayoría frutas, verduras, hierbas, especias. ¿Qué provoca más inflamación en el cerebro? ¿Es el estrés de la vida o la causa de los alimentos? Creo que se puede separar eso, es Sí, todo. Es sí. todo. Si tuvieras que eliminar uno, ¿cuál crees que es el menos perjudicial? Si comes perfectamente sano, pero estás constantemente en un bajo nivel de estrés o alto nivel de estrés frente a estoy rodeado de gente bonita en un gran ambiente, pero estoy Es comiendo los peores demasiado duro, alimentos. no sé. Escribí un libro sobre comer bien para tener una salud óptima y cité en él, creo que tiene 106 años, una mujer rusa a la que le preguntaron cuál era su secreto en la longevidad y ella dijo nunca como vegetales. Es como ir en contra de todo. Sí, Cierto, correcto. cuando ves gente que ha fumado toda su vida y beben como peces, entonces tienen muy buenos genes. Esas excepciones. Tienen buenos genes. Pero quizás podrían haber durado más. Exactamente, sí. Nunca he comido verduras. No comía Qué verduras. gracioso. Ese era su secreto. Dios mío. Tenía un tipo diferente de dieta. Estaba... Creo que comía carne y patatas. Es asombroso. Y tal vez vodka. Ahora, hablamos de esto un poco la última vez, lo que me parece fascinante que estuviera dispuesto a hablar de cosas como relaciones, porque creo que las buenas conexiones sociales son la clave para envejecer con éxito. Probablemente una gran pareja o relaciones íntimas pueden ser favorables o Oh, sí, perjudiciales. exacto. Puede ir en Puede ser cualquier extremadamente dirección. perjudicial, ¿verdad? Em, ¿Cómo aprende uno con tu cantidad de sabiduría a entrar en una relación sana y amorosa y mantenerla? Bueno, una clave es que tienes que empezar por quererte a ti mismo. Es muy bueno. Pero amo a este tipo. Eso es difícil para mucha gente. Buscamos amor en otra persona. Proyectamos algo de nosotros mismos en ellos. Pero hay que empezar por quererse uno mismo. Y desde ese lugar puedes entablar buenas relaciones con otras personas. ¿A qué edad sentiste que te querías y te aceptabas plenamente? Creo que no fue hasta que tenía 40 años. De verdad, Sí, estaba justo en la cúspide. Sí, mucho dolor y sufrimiento antes de sí, eso. sí, sí. ¿En serio? ¿A los 40? No sé si quisiera volver y ser joven otra vez. De alguna manera me gustaría tener un cuerpo más elástico y cosas así, pero creo que las cosas son más fáciles para mí ahora. ¿Por qué? ¿Porque te quieres a ti mismo? Sí, creo que me acepto más a mí mismo, entre otras cosas. Escribí un libro sobre envejecimiento saludable y una de las cosas que analicé fue qué mejora con la edad y qué podemos ver, qué ejemplos hay de cosas que mejoran con la edad. Uno de ellos fue el queso. Hablamos del queso. Oh, hombre.
Queso Bien, apestoso. queso apestoso. Algunos quesos mejoran mucho con la edad. Violines viejos, árboles viejos. ¿Te fijas en el vino? ¿Cuáles son las cualidades de estas cosas viejas que nos gustan? Son más complejas, más profundas, tienen más carácter. Rico. Sí, también puedes ver eso en la gente. Si viviéramos en una sociedad donde valoráramos a los ancianos, en lugar de encerrarlos, pueden ser grandes depositarios de sabiduría. Entrevisté a muchas personas mayores sobre lo que veían mejor. Respuesta interesante. Muchas personas sentían que aceptaban mejor las cosas a medida que envejecían. Tenían más equilibrio y las cosas no los desequilibraban tanto como cuando eran Bien, jóvenes. bien. ¡Qué No interesante! se desencadenaban tanto, podían gestionar la vida más fácilmente. He oído a algunos científicos decir que sus recuerdos mejoran con la edad. Creen que es porque tienen más cosas archivadas. Cuando algo nuevo aparece, tienen más para compararlo y saben dónde encaja. Eso es interesante en términos. Cuando pensamos en el deterioro cognitivo, algunas cosas pueden mejorar. ¿Cuáles han sido para ti los principales beneficios del envejecimiento? Una mayor aceptación definitivamente. También soy menos paciente con las cosas y las personas que me quitan tiempo sin una buena razón. Quiero pasar tiempo con gente que me haga sentir bien conmigo mismo y con el mundo. Así que dices Ah, no a muchas cosas que quizás habrías dicho que sí antes. exactamente, sí, creo que soy más exigente. Sí. ¿Hubo un proceso o un momento que te permitiera decir, oh, en realidad esto puedo aceptarme y amarme a mí mismo y así es como estoy aprendiendo a hacerlo? ¿Hubo un No, periodo de fue tiempo? gradual. Para mí, en mi edad media, definitivamente. ¿Tuviste una crisis antes? ¿Pasaste por la crisis de los Tuve un 40? periodo de depresión De de verdad. varios años. Eso desapareció en algún momento. Parte de ello fue volverme más activo físicamente, cambiar mi dieta. Parte fue practicar meditación y mi técnica de respiración. Y algo de eso fue, creo que un proceso natural que ocurrió con la edad. Sí, sí, sí. Nunca he tenido una crisis de la mediana edad. No quiero tener una crisis de la mediana edad. Pero, ¿qué crees que hace que la gente pase por una crisis de la cuarta parte de su vida? Una crisis de la mediana edad en la que dicen, voy a cambiarlo todo, voy a divorciarme, voy a casarme con esto, voy a hacer esto, voy a comprar un coche deportivo, lo que sea que le pase a la gente. ¿Qué causa una crisis? Supongo que la gente a veces se siente atrapada. A menudo parece que eso ocurre alrededor de los 40 Sí, años. claro. ¿Crees que es porque la gente no está alineada con el lugar en el que deberían ir o no están viviendo su propósito? Eso es importante, sí. Sí. Pero durante ese tiempo, sin embargo, estabas viviendo tu propósito, estabas haciendo las cosas de la Iba libre, medicina. pero la gente pensaba que estaba loco porque iba dejando la medicina, no estaba ejerciendo, vivía como un hippie, estaba Explorando otros. Ujú. explorando, cierto, y no recibí mucho refuerzo del mundo por lo que estaba haciendo. Menos entonces. En ese entonces, pero sabía que lo que hacía era correcto y lo tenía que Claro. hacer. ¿Viviste en Alemania por un tiempo? No, había ido Visito de Alemania. visita. Vivo por un tiempo en México. Viví en Sudamérica un tiempo, Colombia. Colombia ¿Durante cuánto especialmente, tiempo? unos 3 años y medio. ¿Qué le inspiró de la cultura sudamericana de la longevidad? Bueno, me interesaba cuando era pequeño. Recuerdo que tenía un libro para niños. Era sobre un pueblo sudamericano, pero era sobre la cordillera de los Andes. Yo pensaba que eran mis montañas, así que desarrollé Estas son mis mis montañas. montañas, ¿Dónde sí. están? Tenía esto algo de una cosa profunda que quería visitar allí. Luego, cuando era un estudiante en Harvard, mi mentor era Richard Schultes, que fue el padre de la etnobotánica moderna. Él había vivido en el Amazonas durante 14 años y descubrió todo tipo de plantas alucinógenas. Él era un maestro fascinante y él me envió allí para estudiar las plantas medicinales. Lo que realmente me atrajo fue la cultura que estaba muy conectada con la naturaleza y las plantas. Y así aprendí muchas cosas. Visité a los chamanes e hice
Todo tipo de cosas locas. Probando cosas. Probando cosas, Experimentando exacto. muchas cosas. Interesante. ¿Qué dirías si pudieras elegir hasta qué edad quieres vivir, hasta qué edad te gustaría Bueno, vivir? hasta que ya no sea divertido. Sí. ¿Cómo sería No lo eso? sé, podría ser a mediados de los 80, 90, no lo sé. No sé si quiero vivir mucho ¿En más que serio? eso. ¿En serio? Vaya. Sí, cuando miro a mi alrededor hay algunos individuos excepcionales. Tengo un amigo. Parece que es súper agudo y Sí, saludable. pero quién sabe, no lo sabemos. En ese punto ves a la gente cuando los cuerpos empiezan a descomponerse, ya no es divertido. Otro problema es que cuando la gente vive demasiado, sus contemporáneos se han ido. Pierdes a todos tus amigos. Correcto, pierdes a todos tus amigos. Y otra, escribí un libro sobre el envejecimiento saludable y cité a una mujer que estaba en sus 102 años o algo así. Y dijo que mira cómo es el mundo ahora, mira cómo va, mira lo que va a ser. No sé si quiero verlo. Vaya. No es tan simple como querer vivir un cierto número de años. Si quieres vivir relativamente sin dolor, quieres divertirte y estar conectado con las cosas y no quieres vivir cuando el mundo se vuelve cada vez más terrible, lo que puede suceder. Para la gente que quiere vivir más de 100 años. Digamos que para la gente que aspira a vivir más de 100 años, saludable, mente ágil, memoria, puede ver, todo puede moverse funcionalmente. ¿Cuál dirías que serían las 3 o 5 Bien, claves hace para algunos ello? años la Fundación MacArthur hizo un estudio sobre lo que llamaron envejecimiento exitoso. Entrevistaron a muchísimas personas que fueron identificadas como envejecientes exitosos para ver qué tenían en común. Los dos factores que destacaban por encima de todo lo demás era el mantenimiento de la actividad física a lo largo de la vida. Eso no significa correr maratones o hacer ejercicio con entrenadores, es simplemente estar físicamente activo. El segundo, mantener la conectividad social e intelectual. Esos dos factores superaron la nutrición. Si la gente estaba tomando suplementos, sí, esos fueron los dos que más se destacaron. Ahora, cuando estaba investigando ese libro, hice varios viajes a Okinawa, que en los años 80 o Así que 90... una zona de blues allí. Sí, fue la única. Okinawa tenía la mayor concentración de centenarios del mundo. Fui allí en un lugar fabuloso. Es un paraíso tropical del Pacífico, aire limpio, agua limpia. No es Japón. Es una cultura muy diferente, una genética diferente, una cultura diferente. Está a medio camino entre el sudeste asiático y Japón. La gente parece, algunos parecen más Los okinawenses, camboyanos. ¿verdad? Okinawa es una cadena de islas en el extremo sur de Japón y no fue parte de Japón hasta hace poco. En fin, lo primero de lo que me di cuenta fue allí es que todo es tan diferente. No se puede decir que una sola cosa es responsable de esto. El aire limpio, el agua limpia, la gente, la dieta increíble. Una de las dietas más variadas e interesantes que he visto, a diferencia de la dieta japonesa, comen más cerdo que los japoneses. La carne se cocina sin exceso de grasa, beben té de jazmín, no té verde, comen una tremenda variedad de vegetales de tierra y mar, mariscos. Son muy activos físicamente, no se ejercitan con zapatillas de correr, sino que arrastran redes de pesca y cultivan el huerto. Es muy difícil desentrañar lo que puede ser responsable de eso, pero lo que me sorprendió al ir allí desde Estados Unidos fue el diferente valor que se le da al envejecimiento. Una historia que me contaron repetidamente en la historia tradicional de Okinawa, una de las principales causas de las peleas entre hermanos era quién iba a cuidar a los padres ancianos. No puede Eso es ser. un poco Por diferente de lo que favor. vemos aquí. La lucha se acabó. Sobre quién va a llegar No, a... yo voy a cuidar a la abuela. Exacto, sí. Nuestros padres. No, voy a cuidar de ellos. No, tú, espera un minuto. La gente aquí es como... Es como alejarlo, sí. ¿Por qué es eso? Bueno, no creo que nos guste ver lo viejo. La vejez nos hace pensar en nuestra propia mortalidad y queremos perderla de vista. Los ancianos que vi allí, los más viejos, son considerados tesoros vivos y comunidades enteras se esfuerzan por incluirlos en todas las actividades de la comunidad. Tienen un brillo sobre ellos. Eran
Son idolatrados casi. Sí, exactamente, y parecen viejos, es decir, no usan Botox, están arrugados y algunos están encorvados, pero tienen un brillo que no veo en muchos Una otros. sabiduría, una Sí, confianza. se valoran. Vaya. Para mí eso fue muy sorprendente como algo tan diferente de lo que veo aquí. Ahora también tengo que decirte que en los años que estuve allí, la longevidad de Okinawa cayó en picada, especialmente entre los hombres. Eso se atribuyó enteramente a la popularidad de la comida rápida, particularmente McDonald's, que se hizo muy popular allí. Vi que había un artículo en el New York Times sobre eso y citaba a un hombre de mediana edad de Okinawa que dijo que la primera vez que probó una hamburguesa de McDonald's pensó que había muerto y había ido al cielo. ¿Cómo puede ser eso? Tienen la comida más maravillosa. Realmente te hace pensar que la gente ha diseñado ese tipo de cosas, ha investigado mucho para averiguar qué atrae algunos cables básicos del cerebro a algunas combinaciones de sal, El crujiente, azúcar. grasa. Todo esto es como... esto está encendiendo mi mente, entonces quiero más, más y más. Me preguntaste los factores. Creo que ser físicamente activo durante toda la vida. Creo que la dieta tiene un papel importante, pero es muy difícil hacer recomendaciones que se apliquen a todo el mundo. Una de las cosas de las que estoy seguro es que hay que intentar evitar los alimentos refinados, procesados y manufacturados, comer alimentos reales. Creo que la conexión social e intelectual es enorme y realmente lo vi en Okinawa. ¿Qué es lo que más le temes a tu edad? Ah, es difícil de decir. Supongo que no siento ningún cambio en mi función mental. Me siento igual que cuando tenía 7 u 8 años. ¿De verdad? Sí, mi cuerpo obviamente es diferente. Tengo más dolores y molestias y no tengo el nivel de energía que tenía. Y no quiero que mis quejas corporales se apoderen de mi conciencia. Supongo que eso es lo que me daría miedo. Correcto. ¿Hay algo que pueda hacer para evitarlo o para... Bueno, creo que lo hago. Hago todo lo que puedo, pero no obstante, el tiempo avanza. Voy a cumplir 79 años el próximo mes. Sí, estaba hablando con... Dios. Un doctor de Harvard sobre anti-envejecimiento. Estoy olvidando su nombre ahora mismo. Y dijo... Es horrible lo que vemos con nuestros mayores en estos días en América, donde se enferman y extendemos sus vidas en el dolor por 10, 20 años de sufrimiento, mientras que la clave sería que viven mucho tiempo, se enferman y luego mueren a Muy la bien, semana hay un siguiente. término técnico para eso. Se llama compresión de la morbilidad, donde morbilidad tiene el significado de enfermedad. La idea es que quieres exprimir el tiempo de la inevitable disminución de la discapacidad al final de la vida en un periodo tan corto. Vives mucho y bien, y luego tienes una rápida caída al final. Eso ¿Cómo es se lo llaman? que queremos hacer. Compresión de la morbilidad. A diferencia de lo que estamos haciendo ahora en general, donde es Prolongación de la morbilidad, prolongación de ese periodo. mantener a alguien con vida para mantenerlo con Correcto. vida. Es entender todos los factores bajo nuestro control que sabemos que influyen a la vejez. Se trata de la dieta, de la actividad física, de descansar y dormir bien. Es controlar el estrés, que es muy importante. No se puede vivir sin estrés, pero se puede encontrar formas de neutralizar sus efectos nocivos. Es estar conectado social e intelectualmente. Es muy importante ese tipo de interacción. ¿Has investigado mucho sobre la persona con la que te casas o tu pareja y la duración de tu vida? Sí, ¿Cómo lo importante que es tener un cierto nivel de paz en tu matrimonio o... absolutamente. No sé cuáles son los factores que te ayudarán a prolongar la calidad de tu salud y tu vida. ¿Sabes cuáles son esos factores? No puedo adivinar.
Como el mayor estrés en un matrimonio, estoy asumiendo, es probable que más dolor y sufrimiento y la muerte más corta, una vida más corta, quiero decir. Sí, creo que cuanto más estrés tengas en cualquier área de tu vida, ya sea en el trabajo, las relaciones, creo que, como he dicho, no creo que podamos vivir sin estrés. Es parte de la vida, pero puedes aprender y practicar métodos para neutralizar sus efectos nocivos. ¿Cuáles serían los 5 alimentos que si solo pudieras tomar estos 5 alimentos para apoyar la calidad general de tu mente, tu cuerpo, tu salud, tu longevidad? ¿Cuáles serían esos 5 alimentos para ti? Eso es complicado. Yo Para diría, ti personalmente. bueno, tal vez el salmón. Bien. ¿Por qué el salmón? Porque es una buena fuente de ácidos grasos omega 3 y me gusta. El brócoli porque es una verdura crucífera que tiene muchos compuestos protectores. Las moras son muy buenas, frutas con baja carga glucémica y que tienen muchos compuestos protectores. Yo diría que el té verde, ¿En mi serio? ¿Por encima preferido. del té de jazmín? Sí, y mi forma preferida es el matcha, No, sí, sí, sí. de lo que hablaremos y ¿Por qué el té verde en lugar del té de jazmín, como la comunidad de Okinawa? ha habido más estudios sobre el té verde y es antioxidante. Es la asociación con la longevidad saludable. ¿Y el quinto? Y el quinto, tal vez el chocolate negro. Al Sí, menos el 70% de cacao. sí. Está bien. Y tal vez el aceite de oliva, eso sería Sí, muy el aceite de acertado. oliva es... ¿Por qué se habla tanto del aceite de oliva? El doctor Stephen Gundry está obsesionado con el aceite de oliva como si estuviera metido en su cuerpo la mayor cantidad posible a diario, como litros a la semana o algo así, dice. Bueno, la familia italiana promedio me enteré que usa 1 litro semanal. En primer lugar, tiene un gran sabor. Es de una fruta, no hay muchos aceites de frutas y la Las olivas mayoría... son frutas. Sí, la mayoría de los aceites provienen de semillas. La composición de ácidos grasos de los aceites que provienen de frutas, el otro es el aguacate, es saludable para el corazón. El aceite de oliva es único en tener un compuesto antiinflamatorio en el que ningún otro tiene. Es muy bueno para contener la inflamación y tiene un gran sabor. Lo tiene muchas calorías, pero sabe bien, ¿verdad? Tiene buen sabor. ¿Cuáles serían las cosas no negociables para ti en el día a día, ahora mismo, en esta etapa de tu vida, avanzando, que necesitas para pensar en una práctica de meditación o de oración, una hora de despertar, una actividad? ¿Cuál es la conversación que tienes con tu hija? Me acuesto temprano, hace mucho tiempo me acuesto a las 8:30 o 9. Me levanto normalmente a las 4 o 4:30. Ese es mi patrón. Medito cuando me levanto. Lo he hecho durante mucho tiempo. Practico el trabajo de la respiración, que para mí es tanto una práctica espiritual como física. Se lo enseño a toda la gente. Creo que es un verdadero factor para una buena salud física. Tengo vínculos importantes de valor con mi hija y mi esposa. Tengo mascotas. Soy un amante de los perros y no puedo imaginar mi vida sin ellos. Paso el tiempo al aire libre y tengo un trabajo gratificante. Es muy satisfactorio. ¿Qué importancia tiene, en tu opinión, la naturaleza en comparación con vivir en una jungla de cemento? Bueno, incluso si vives en una jungla de cemento, puedes tener plantas en el interior, puedes ir a un parque, puedes encontrar formas de acceder a la naturaleza. Correcto. ¿Qué importancia tiene para ti poder pasear por la naturaleza en tu patio y jardín y... Es importante, importante. De verdad. Sí, siempre me ha gustado el jardín. Cultivo mucho de mis alimentos. Es un gran placer para mí. Mi casa está llena de plantas. Vivo en el desierto en Tucson, pero tengo una casa de verano en una isla de la Columbia Británica, que es todo lo contrario, es todo verde. Exuberante Agua y y... sí, tengo lo mejor de esos dos mundos. Esto es emocionante. ¿Qué te da más paz? ¿Qué lugar? ¿El desierto o...? Los dos, excepto el desierto, no en julio y agosto. No puedes salir a la calle. Y la Columbia Británica no en enero o febrero. Así que te das Sí. la vuelta. ¿Cuánto tiempo llevas casado? Bueno, este es mi segundo matrimonio y llevo 2 años casado. Bien. ¿Y
Cuando pasas por momentos difíciles en las relaciones, no tienes que entrar en detalles aquí, pero cuando has pasado por momentos difíciles, ya sea un miembro de la familia, pareja, amigos, colegas, ¿cuánto impacta en tu salud? Muchísimo. En serio. Sí, muchísimo. ¿Es el conflicto en sí o el conflicto no resuelto? Esa es una pregunta difícil. Supongo que lo más perjudicial es el conflicto no resuelto, pero yo soy muy sensible a eso. Realmente afecta mi sueño, mi En serio. digestión. Cuando te das cuenta de que empiezas a resolver el conflicto en tu vida, ¿qué pasa con tu salud? ¿Lo notas físicamente en tu estómago, la Sí, digestión en el sueño especialmente, sí. y qué importancia tiene el sueño para la Muy longevidad? importante. Sí, creo que el porcentaje de personas que no duermen lo suficiente o que no duermen bien es muy alto en este país. Hay un enorme consumo de medicamentos, tanto recetados como de venta libre para el sueño. Todos son En horribles. serio. Ninguno de ellos reproduce el sueño natural, suprime el sueño, son adictivos, interfieren con la función cognitiva. ¿Qué sucede cuando tomamos una píldora de venta libre o una píldora recetada en general? Cuando tomamos una sustancia química, Sí. no importa para qué se trate, el estómago Bueno, o el nuestros dolor cuerpos o... son muy buenos para tratar todo tipo de cosas. Podemos manejar cosas así, pero una de las cosas... Sin receta o... Bueno, no importa, algunos de los más fuertes son de venta libre, al igual que con el sueño. La ayuda para dormir más común sin receta en productos como Unison, por ejemplo, y Siminex, es Benadryl, es difenhidramina, un antihistamínico que producen somnolencia. Se ha descubierto que aumenta el riesgo de demencia a largo plazo si te tomas eso regularmente. Se trata de una sustancia de venta libre. Una de las cosas que sucede y que mucha gente no se da cuenta es que la mayoría de los medicamentos que usamos son contraproducentes, contrarrestan los procesos fisiológicos. La mayoría de los nombres comienza con antidepresivo, antihistamínico, antiespasmódico, anti esto, anti aquello. Cuando usas ese tipo de medicación estás presionando al cuerpo con una fuerza extrema. ¿Y qué es lo que hace? Lo devuelve. Eso es algo que se llama homeostasis. El cuerpo trata de mantener el equilibrio. La gente no se da cuenta de eso. Si le das uno de estos medicamentos con el tiempo a largo plazo, la reacción homeostática puede meterte en más problemas de los que tenías al principio. Eso es lo que sucede con estos medicamentos. Hubo un experimento reportado hace unos años donde tomaron un grupo de hombres jóvenes sin problemas gastrointestinales, les pusieron uno de estos medicamentos durante 6 semanas, luego lo dejaron de repente, todos desarrollaron reflujo. El medicamento causó el problema que debía tratar. Lo mismo ocurre con los antidepresivos. Estas cosas que aumentan la serotonina en las unidades neuronales del cerebro y con el tiempo el cuerpo deja de fabricar serotonina y se caen los receptores Te de hace estar más deprimido serotonina. cuando lo dejas. Exacto, exacto. Eso es algo en lo que la gente no piensa, no se dan cuenta de ese problema. Si estás lidiando con una situación aguda, es bueno tener estas cosas que empujan al cuerpo de vuelta al lugar correcto. Una vez que se llega a este punto, es conveniente dejar de usarlos y encontrar otras formas de encontrar esa mejora, porque si se sigue medicando, los problemas nunca se van a ir. En serio. Parece que es especialmente con la cultura de los medios sociales, la cultura de la compasión en los medios sociales, la adicción, estoy de acuerdo. Todo el mundo tiene la capacidad de simplemente dejar el teléfono. Sí, aunque no es tan fácil. Todo el mundo tiene la capacidad de decir, voy a apagar mi teléfono y voy a ir a hacer otra cosa. Pero no esta cultura de no suficiente gratificación instantánea, comparándose con todas estas otras personas que se ven mejor o lo que sea, y necesitando cumplir con algo que no estoy haciendo. ¿Qué le dirías a la generación más joven que tiene todas estas entrando en su mente, toda esta atención, o como no son suficientes? ¿Qué les dirías si están en una depresión extrema, sintiéndose malhumorados? No sé si es el caso de todos los adolescentes en general, pero tienen eso. ¿Cómo pueden empezar a encontrar Hay más que paz? limitar el tiempo que pasan con los dispositivos en general y darse cuenta de lo adictivo que es y ponerle algún tipo de límites, porque afecta a la función cerebral.
No creo que conozcamos el alcance de eso ahora. Es un gran problema. ¿Utilizas muchos dispositivos? Sí, pero soy mejor que la mayoría de la gente que veo. Por lo general, en algún momento del día, que es tal vez a la mitad del día, trato de no mirar el correo electrónico ni nada de eso. Si estás en la naturaleza, te conectas con la familia. Correcto. Hablando de la familia, ¿cuánto tiempo estuviste casado el primer matrimonio? 7 años. 7 años. ¿Cuánto tiempo pasó entre el primer matrimonio y el actual? Fue bastante largo. ¿De verdad? Tuve una relación duradera. Solo que no estabas casado. No Sí, casado. te entiendo. ¿Cuál es la razón para volver a casarse a esta edad? Esa es una ¿Y buena cuáles son los pregunta. beneficios o no beneficios para tu salud en general? Uno de los beneficios es que estoy casado con una canadiense. Puedo entrar a Puedes Canadá. llegar a tu segunda casa. Puedo llegar a mi segunda casa bien. También es mucho más joven que yo. 43 años tiene. Ujú. Estoy a ¿Y tú? punto de cumplir 79. Ella es muy atlética y amante de las actividades al aire libre. Es muy bueno para mí. Hace de todo. Me empuja a ser mejor persona. ¿Qué te gustaría decir? Quiero Exacto. relajarme ahora mismo. Eso Ella es es como, bueno. vamos, mueve el trasero. Vaya. Esto es interesante. ¿Dónde crees que estaría tu salud si no estuvieras en una relación en la que alguien tratara de moverse activamente? Tal vez sería un perezoso. Me cuidaba bastante bien, pero tal vez no tan bien como en este momento. ¿De verdad? Entonces te casaste Sí. joven. ¿Cuáles dirías que son los alimentos para el cerebro que realmente ayudarían a aumentar nuestro estado de ánimo, la función de nuestro estado de ánimo, a sentirse mejor? No en un adictivo. Necesito todo el tiempo de golpe McDonald's, pero en general calmante, feliz, estado de ánimo saludable. Bueno, creo que la fuente de omega 3 es enorme. Sabemos que son necesarios para la salud del cerebro. El pescado azul es la mejor fuente. Hay algunos de los hongos y los más estudiados es el mane de león, que es un hongo comestible y muy bueno. Parece que realmente mejora la función cognitiva y protege el cerebro. Los agentes antiinflamatorios como el cúrcuma y el jengibre son estupendos. El aceite de oliva también es El bueno. aceite de oliva, por supuesto. ¿Tomas suplementos? Sí, tomo un suplemento multinutriente, tomo coenzima Q10, tomo magnesio, tomo varias fórmulas de hongos. ¿De verdad? ¿Y las haces tú mismo? Yo no las hago, pero un amigo mío las hace. Soy un gran creyente de los hongos y sus beneficios. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando los hongos? Tal vez desde los años 70. Me interesé por primera vez en... Cuando crecí, mi madre tenía mucho miedo a los hongos. Como mucha gente, ella decía, ni siquiera los toques, te envenenarás. ¿En serio? Sí. Primero me interesé por los hongos alimenticios y luego cuando empecé a leer sobre la medicina china, a ver cuánto se valoraba en la medicina china, en la medicina occidental nunca les hemos prestado atención. Eso me interesó y empecé a investigar cuáles son los efectos de esas cosas y por qué son tan apreciados en Asia. Son realmente interesantes, muchos de ellos afectan la inmunidad, la resistencia al cáncer, los virus. Son geniales, realmente me he convertido en un conocedor de los hongos. Correcto. ¿Los tomas a diario o semanalmente? Sí, siempre que tengo la oportunidad. Los hongos son poderosos. Son realmente poderosos. ¿No había un documental llamado El poder mágico de los Estoy hongos o algo así seguro, en sí. Netflix? ¿Cuántas especies de hongos hay? Incontables, no creo que lo sepamos. Miles, ¿verdad? Sí, miles y miles. El porcentaje de ellos que pueden matarte es muy pequeño. Cuando aprendes a recoger hongos silvestres, lo primero que quieres hacer es aprender los Correcto. que te matan. Esos son bastante fáciles de aprender. Una vez que los aprendes y los evitas, puedes experimentar y entonces lo peor que vas a tener es un Durante dolor de unas horas sí estómago estarás u otro bien. tipo. Háblame de los tés, porque me interesan los tés y el poder de los tés. ¿Cuál es el propósito del té y por qué la gente no bebe tanto en general? Bueno, el té viene de una planta
es la Camellia sinensis, la planta del té. Lo que la gente llama tés son infusiones de hierbas que no están hechas de la planta de té. El té de manzanilla no es té, el té de rooibos no es té. ¿Qué es? Solo son Es una hierbas infusión juntas. de hierbas. Si hablamos estrictamente de té, todo proviene de esta especie de planta. ¿Dónde crece esta especie? ¿Puede crecer en cualquier lugar? Es nativa de China y la India. He oído que la gente está cultivando té en Oregón ahora. No he probado nada todavía. Interesante. Pueden crecer en una amplia... No soportan las heladas, pero pueden crecer en muchas zonas. Pero luego hay muchas variedades de té, dependiendo de cómo se cultiva el té, cómo se trata, si se cuece al vapor, se seca, se tuesta, cuánto tiempo se oxida. Hay de todo, desde el té blanco, que es muy delicado, hasta el té verde, el té de oolong y el té negro. Hay todo tipo de preferencias diferentes. Cuando yo crecía, el té era lo que bebían los ancianos y los enfermos. Correcto, correcto. O té helado en el campo de golf con mucho azúcar. El único té que teníamos disponible era el té en bolsitas. Eso es lo común, es literalmente el barrido del suelo de las fincas de té. Solo hace relativamente poco tiempo que la gente en este país se ha dado cuenta del buen té. ¿Cuáles son los beneficios del té? ¿Por qué beber té? Bueno, es agradable. Durante siglos la gente lo ha encontrado agradable. Es un estimulante, tiene cafeína. ¿Todo el té? Todo el té verdadero tiene cafeína, pero algunos tienen más que otros. Como un té de menta que no tiene cafeína. Eso no es té. té. Sin embargo, hay té con sabor a menta. Tienes que leer la etiqueta. Eso es con cafeína. Sí, El té eso tiene es con cafeína. cafeína. Correcto. Sin embargo, la estimulación del té es muy diferente a la del café. El café tiene más cafeína, pero tienen otras cosas diferentes. El té tiene un compuesto llamado L-teanina, del que tal vez hayas oído hablar, que es un relajante. Esa combinación afecta realmente a la calidad de la estimulación de la cafeína. Por lo tanto, tiene cafeína que le da más energía aguda, Correcto. pero también te da una relajación. Sí, la gente lo describe como un estado de alerta relajado. Interesante. Es diferente a la estimulación del café, que personalmente creo que es mucho más chocante. Un estado de alerta nervioso frente a un estado de alerta tranquilo, un estado de Exacto. alerta concentrado. Ahora, la otra observación que hago, no quiero criticar demasiado el café, pero veo a muchísimas personas que son adictas al café, físicamente adictas. Si intentan dejarlo, tienen un síndrome de abstinencia. Es como un letargo y luego un fuerte dolor de cabeza que puede durar por 48 horas y que se aliviana instantáneamente Exacto. si se toma un poco de café. Estás como, necesito mi té, eso es lo que necesito Correcto, ahora mismo. Exacto, rara vez. ¿Y el té? También cuando veía activamente a los pacientes solía decir que produciría una cura milagrosa a la semana, haciendo que alguien dejara de beber café. Había de todo, desde temblores en las manos hasta latidos irregulares del corazón, problemas de vejiga, gastrointestinales, estomacales, de todo. No tenían ni idea de que el café les estaba haciendo daño. Así que los hiciste dejar el café y 2 semanas después estaban bien, Bien, y a menudo se trataban de problemas que llevaban rompiendo los años. corazones de la gente. Y nadie nunca les dijo no. Estás rompiendo el corazón de la Exacto. gente. Sí, hay una enorme variación en cómo la gente responde a la cafeína en general y al café en particular. Veo personas que no tienen ni idea. De que la única taza de café que toman por la mañana es la razón por la que no pueden dormir. Otras pueden beber una taza de café a la hora de acostarse y están bien. Tienes que averiguar en qué punto te encuentras.
Y sí, y puedo tomar un capuchino por la noche como a las 10 y desmayarme en la hora siguiente. Eres relativamente insensible a la cafeína. Sí, no es que la necesite, solo un poco de sabor o lo que sea. Y me pregunto, lo bebo por las mañanas y no me da más energías. Siento que tengo energía. Correcto, pero cuando la gente dice que tiene energía con el café, es su energía. El café solo la acumula. Cuando se pasa te quedas en un ¿En agotamiento. serio? ¿A qué te refieres con que es su energía la La acumulada? cafeína no te está dando un regalo. El café no te está dando energía. Obliga a tu cuerpo a renunciar a la energía almacenada químicamente que normalmente no libera de golpe. ¿Almacenada dónde? ¿En las células de grasa o en el...? No, está en los compuestos energéticos en todas las células, pero cuando se libera esa energía es cuando la droga desaparece. Tienes un agotamiento de energía Y te que... sientes cansado? Sí, tienes un choque. ¿Por qué el té no hace eso específicamente? Porque primero es menos cafeína, es una estimulación más suave. También tiene otro compuesto que modera la cosa. Supongo que puedes encontrar adictos al té, no los veo muy a menudo. Y Exacto. no veo a mucha gente que diga que le da un choque por beber té. Hay beneficios para la salud del café, pero ha habido muchísimas más investigaciones sobre los beneficios para la salud del té, especialmente el té ¿Cuáles verde. son los beneficios? Tasas de mortalidad más bajas. ¿En serio? Sí, hay un enorme estudio de población en Japón. ¿Es por el té o por todos los demás factores, las tendencias No lo ambientales? sabemos, pero hay una clara asociación entre cuanto más bebe té la gente, menores son las causas de muerte. Hay una mejora de la salud cardiovascular, menores tasas de cáncer, entre otras. De las distintas formas de té, personalmente creo que el té verde es el más estudiado. Aquí está el asunto. Cuando bebo té por la mañana, sin comida, me hace sentir un poco molesto, como si hubiera vomitado antes. He oído esto de la gente. ¿Quieres veces puedo tener comida un poco en tu de estómago? náuseas. Es una solución bastante sencilla. Te entiendo, pero ¿por qué crees que es eso? No lo sé. Y con café estoy bien. Interesante. Puedo beber no café sé por la por mañana qué. y no comer en todo el día. No sé por qué. Tal vez hay un compuesto en el té que está posible. estimulando algo. Interesante. Entonces, mi forma preferida es el té verde matcha. Sí, pero la matcha no me hace sentir mal. Me gusta la matcha. Genial. Me alegra escuchar eso. Debes probar nuestro matcha. Ustedes tienen el mejor dominio en el mundo del té de matcha.com. Sí, ese fue un buen ¿Y resultado. cómo te metiste en el mundo de la matcha? Cuando tenía 17, estaba en un programa de intercambio escolar en 1959. No, en realidad era una escuela experimental llamada Escuela Internacional de América. Toda tu línea suena afuera, lo cual me encanta. Esto fue genial. Pude viajar por todo el mundo durante 9 meses y vivir con familias nativas de diferentes Puedes hablar el culturas. idioma. Cambió mi vida. Una historia rápida, antes de que la cuentes. Mi padre tenía 7 estudiantes de intercambio que vivían con nosotros cuando yo era niño. No teníamos dinero para viajar. Correcto, pero Me lo te traje, así que trajiste. tuvimos gente de todo el mundo enseñándonos la cultura y la comida y todo lo que había. No hay sustituto para eso. Increíble. Para conocer otras culturas, de todos modos, viví con familias japonesas fuera de Tokio y Kobe. En la familia japonesa de las afueras de Tokio, se suponía que había un estudiante de inglés, pero no había idioma. Nadie habla inglés. Nadie hablaba inglés. La segunda noche que estuve allí, la madre, por medio de gestos, me hizo saber que quería llevarme al lado de su vecina, que era Eso es algo practicante genial. de la ceremonia del té. Fue genial, los tres nos sentamos alrededor y esta mujer en kimono hizo matcha. En primer lugar, el color del matcha me impresionó. Es un polvo verde brillante. Nunca había visto un verde así. Y luego el batidor con el que lo batieron en un tazón hasta formar una espuma es una maravilla de la artesanía japonesa, tallada en una sola pieza de bambú. Ese batidor me encantó. Quería tener uno de esos. En la década de 1970 empecé a ir a Japón con bastante regularidad para cosas diferentes. Cada vez que iba traía el matcha y hacía que la gente lo conociera. Nadie conocía el matcha y yo lo preparaba para la gente. En algún momento de los años 80, tal vez de los 90, empecé a importar matcha de una empresa en Japón que conocí y a venderlo en mi sitio web drwhale.com. Muy adelantado a su tiempo, no se conocía el matcha. Antes de que Starbucks hiciera Sí, un boom. pero al ver que el matcha se hizo popular de repente aquí, me sorprendió.
Pero también me decepcionó que gran parte del matcha aquí fuera terrible. ¿Que solo el azúcar infundido? Pero también el propio matcha, porque es un polvo tan fino, tiene una gran superficie que se oxida rápidamente. Por lo tanto, si no se almacena bien, pierde ese color verde, se convierte en una especie de verde amarillento o gris, se vuelve amargo. Para muchas personas, ese es el único matcha que han probado. Realmente quería que la gente conociera el buen matcha. ¿Cuáles son los beneficios del matcha en general? Bueno, es la única forma de té en la que se consume la hoja entera. Tiene un mayor contenido de antioxidantes y compuestos de sabor y esa L-teanina que otras formas de té. Por lo tanto, se cultiva de una manera inusual. Son plantas de té especiales y desde unas 3 semanas antes de la cosecha cubren las plantas con tela de sombra. Es un paño de sombra del 90% bastante oscuro. En respuesta a eso, las hojas se hacen bastante Para grandes. tratar de conseguir el sol. Para que sean más grandes y más delgadas. Producen más clorofila para tratar de crear más energía, producir más antioxidantes y más compuestos de sabor. Luego las hojas se cuecen al vapor, se secan, se envejecen y luego se muelen entre piedras. Antes se hacía a mano, ahora es una especie de mecanismo. Son de piedras de granito acanalado, crean polvo súper fino. Es una forma especial de té que tiene un mayor contenido de todas las cosas buenas. Voy a tener que viajar a Tucson y hacer que me prepares un poco. Me encantaría hacerlo. ¿Batirlo para mí o simplemente ir a Japón y encontrar un lugar especializado? Pero puedes conseguirlo en nuestra página web, Matcha.com. Ahí lo tienes. ¿Ustedes también enseñan a hacerlo? Hay ¿También videos venden el instructivos, resto? lo vendemos todo. Las bolas. Todo está ahí. Eso es es divertido, emocionante. ha sido divertido hacer que la gente Entonces, lo vea. ¿por qué matcha en lugar de jazmín o verde? ¿Es un gusto personal? Creo que una preferencia personal, lo que te gusta, en primer lugar, me gusta el aspecto del matcha, su sabor, el ritual de batirlo, o pueden hacerlo de la forma que quieran. ¿Y es al estilo de Starbucks? ¿Es que le pones leche de almendras o algo así? Pero ¿cómo es? ¿Esto es con agua? Sí, me gusta solo con agua, sin endulcorante, así me gusta. También me gusta el matcha helado. Utilizo un batidor eléctrico en agua a temperatura ambiente y luego le pongo cubitos de hielo cuando hace calor, me encanta. Vaya. Me gusta beber cosas verdes. ¿Bebes un té al día? ¿Tienes Yo múltiples diría que 1 al día. para ti? Sí, normalmente 1 al día, a primera hora. De vez en cuando me tomo otro, pero normalmente no necesito más de uno. ¿Cuál es tu ritual nocturno? Mi ritual nocturno, ceno temprano. Por cierto, ¿cómo es eso? ¿De 5 a 7? De 4 a 5 Esa yo es tu diría. cena. Sí, me gusta cocinar, incluso si estoy solo. Suelo cocinar para mí. Cosas sencillas, pero me gustan las cosas sencillas y deliciosas. Me gusta cocinar para otras personas. Luego, después de cenar, me gusta a menudo leer, ver películas. Dependiendo del tiempo, por supuesto. Si hay luz a las 10, estoy al aire libre. Vivirlo constantemente durante meses y meses es más doloroso que seguir adelante. Sobre todo cuando no tienes esa validación, ¿verdad? Cuando no tienes ese funcionario o fiscal o funcionario del título, ¿sabes? Que dice, sí, esto sucedió y estuvo muy mal.